¿Me indican si me escuchan correctamente? Sí, ingeniera, se escucha. Empezar a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la anterior clase, ya para aquellos que no, si bien no estaban, no le escribieron, recién acaban de adicionarla. Recording in progress. Ya, estuvimos hablando de lo que era seguridad, de los términos que utilizaban dentro de lo que era criptografía, las definiciones que existían en el medio, según la Real Academia Española, cuáles eran los términos relacionados con lo que era criptografía. Eh, dijimos que como definición era el arte de escribir en oculto, de escribir con clave secreta o de modo enigmático, o sea, de la forma en que poder citar o poder hacer que un mensaje en texto claro se convierta en un mensaje poco entendible o de texto cifrado. Hablamos de cifrado, de cifra o cifrado, dependiendo de en sí significa lo mismo. Es una técnica que en general protege o autentica un documento. Ya no estamos hablando de texto en claro, también nos permite cifrar algún tipo de documento, ya sea Word, Excel, PowerPoint, cifrar a través utilizando algún documento PDF, algún documento incluso archivos de sonido, me pueden ayudar a cifrar un mensaje, video, fotografía, que estén en formato JPG, que sí. ¿Ya? Aquí se ve diferentes terminologías que vamos a ir usando durante el desarrollo de la materia. Hablamos también que si una de las soluciones era de estar desconectado para estar seguro. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser dependiendo de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere proteger, qué activo queremos proteger o qué información en la que se necesita proteger. Entonces, hoy en día y en la actualidad hemos visto que es necesario estar conectado de alguna u otra manera, entonces no podemos estar desconectados. Entonces, y esa información que se encuentra en un archivo que no está conectado, entonces ya no es un activo, no es válido, no es atractivo si quieren o no tiene un valor real para la organización o para la empresa. Aquí vamos a hablar algo de lo que son los delitos informáticos. El delito es una acción que se puede realizar para sacar provecho hacia uno mismo, o sea, a una persona o a una tercera. Entonces, el delito está enmarcado dentro de la sociedad, digamos, como la comisión u omisión de un acto que dañe a una tercera persona o a alguna institución. En este caso, si hablamos de delitos informáticos, significa que tienen que estar relacionados con algún activo que tenga que ver con los TI, que ahora no solamente están en formato físico, también en lógico. O sea, estamos hablando de información, archivos, cuentas, nombres, cartera de clientes y otras cosas. Entonces, podemos definir que que afecta al negocio, que pueda afectar al negocio la pérdida de este activo, que puede ser un objeto pequeño. Acuérdense que hoy en día por el aumento, digamos, de la información o el aumento de las nuevas tecnologías y los dispositivos que pueden almacenar mayor cantidad de información, entonces se podría utilizar algún objeto pequeño donde yo puedo guardar cantidad de información y sustraerla de alguna organización, de alguna computadora, ocasionando un daño a la empresa o a la organización. En este caso, ahora ya
en épocas anteriores, no se necesitaba un camión, digamos, para robar un banco. Simplemente robamos a través de transacciones comerciales, explotando las vulnerabilidades que se pueden encontrar, así también como el dinero. ¿Sí? En el uso de las redes, en el uso de la tecnología, de las telecomunicaciones, de la red de datos. Entonces, si no está protegida la información que está en la web, en la nube, entonces hay lo que es el anonimato, no se sabe quién, no se logra determinar quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? Eh, otro, otro aspecto que se debe controlar es el alto valor. Si se determina que el objeto que o el contenido que se va a robar posee valor más que el soporte que almacena, o sea, puede ser un servidor, un computador, un disco, un flash, etcétera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo trabajaba en la aduana y al momento de realizar, por ejemplo, los cines, la importación de las películas, ellos declaran el valor comercial del dispositivo donde viene almacenada la película. Entonces ahí surge una diferencia de definiciones, si quieren verlo así, porque el objeto que se está importando es la película, ¿no? El valor comercial que se le puede dar a la película es diferente que el valor comercial que se le puede dar a un dispositivo. Entonces, por lo general, entonces esto quiere decir que en lo que es la tributación al pago de los impuestos, se estaría pagando impuestos solamente por el dispositivo en el que viene almacenado la película y no así por el valor que tiene en la película o la telenovela o la serie que están importando y que van a transmitir, porque ese objeto lo van a utilizar, de eso van a tributar, va a generar ganancias para la persona que lo está importando, la empresa, pero al momento de declararlo o internarlo al país, no corresponde el tributo de los pagos. Entonces estaría pagando como un dispositivo electrónico físico y no como el contenido. Lo mismo sucede con lo que es el software, ¿ya? Lo mismo, la misma figura sucede con lo que es el software. Entonces, al momento del cálculo, los tributos se calculan los tributos en base al hardware, al dispositivo donde se tiene almacenado y no así al valor que tiene el software. Entonces, hay ciertos criterios que se utilizan ahí, pero que no están definidos ni amparados dentro de la norma, en este caso de la importación y los pagos de los tributos que corresponden. Entonces, ahí también nosotros vemos que es, por ejemplo, un delito informático se puede considerar el uso de software sin licencia, ¿no? Ahí estamos nosotros viendo que se está llegando a cometer un cierto tipo de delito al utilizar software que no es de licencia o software que está con clave que no corresponde, que ha sido craqueado, si me equivoco es la palabra, ¿ya? Estamos cometiendo un cierto tipo de delito porque le estamos dañando económicamente a una empresa que ha desarrollado el software y no le estamos pagando por el uso de ese software. Entonces ahí vienen lo que son las licencias. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Hemos hablado, si no me equivoco, de lo que es la seguridad física y la seguridad lógica. En sí, la seguridad física puede asociarse a la protección del sistema ante las amenazas físicas que pueden existir. Podemos hablar de incendios, inundaciones, en la parte del edificio mal cableado, la parte de la instalación eléctrica, la parte de instalación de los aires acondicionados, el control de acceso que puedan existir, digamos, a áreas restringidas, entre otras cosas.
Se habla de lo que es seguridad lógica, a lo que se refiere a la protección de la información en su propio medio. Podemos protegerla a través de enmascaramiento, usando técnicas de criptografía. ¿Sí? Así también podemos protegerla acerca de con controles de acceso, también acceso a personal no autorizado. Ahora, lo que es la gestión de seguridad está en medio de las dos. ¿A través de qué? De planes de contingencia, políticas de seguridad, normativa, que es un mundo aparte se puede decir que son las leyes que están para que se cumplan dentro de lo que es la protección de la información y de los activos que sean tangibles, o sea, del hardware y del software. Ahora eso lo vamos a ver más adelante. Hay que tener en cuenta que la clasificación en la práctica no es tan rigurosa, o sea, podemos decir a qué tenemos que dar seguridad física y qué cosas enmarcan dentro de lo que es seguridad lógica, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos principios que tenemos que considerar para lo que es la seguridad informática. Entonces, tenemos que identificar cuáles son los puntos débiles de un sistema informático. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de identificar cuál es el punto débil y cómo lo vamos a proteger. Por ejemplo, el intruso al sistema utilizará el artilugio que haga más fácil su acceso y un posterior ataque. Pueden existir diversidad de formas de cómo realizar un ataque, ¿sí? Pueden ser internos, pueden ser externos. Entre internos pueden ser aquellas personal descontento, puede ser que no están conformes con, por ejemplo, el sueldo, digamos, que les paga para realizar determinado trabajo. Pueden haber externos, digamos, que hubieran determinado que a través de su web o pueden acceder a la intranet a través de los parches o los puertos que no se encuentran debidamente bloqueados. Entonces, de cierta manera esto dificulta el análisis de riesgo que se pueda realizar y el delincuente puede aplicar diferentes filosofías de ataque hacia el punto más débil, que en este caso sería el equipo o las personas. ¿Por qué decimos el equipo? Si el atacante o la persona que quiere robarnos de nuestra información va a determinar en un momento X que primero el equipo no tiene un login o un control de acceso al equipo mismo. Entonces, si yo dejo encendido mi equipo sin contraseña o con una contraseña muy débil, va a ser de fácil acceso. Si yo tengo ya el atacante tiene acceso a un equipo que está en la red, va a poder escanear puertos, va a poder ver qué equipos están conformados en la red, va a ver si tienen archivos compartidos y demás cosas. O a las personas a través de lo que nosotros hablamos y seguramente ya han escuchado, lo que es la ingeniería social. Entonces, el acercarme a la persona que tiene privilegios para acceder a los sistemas o a la persona que tiene acceso, digamos, a información confidencial haciéndome su amigo, pudiendo tratar de identificar cuál es su usuario, cuál es su contraseña. Por eso, digamos, en las empresas, en las grandes empresas y en las organizaciones existen políticas para la creación de usuarios, para la creación de contraseñas o políticas que necesiten que tengan que ser necesarias para que estos puedan proteger la información. Otro punto, otra pregunta que debemos considerar es ¿cuánto tiempo debe protegerse un dato? Por ejemplo, los datos confidenciales deben protegerse solo hasta que ese secreto pierda su valor. Por ejemplo, hoy en día a esta gestión puede ser que tenga gran valor todos los movimientos contables que haya realizado una organización en la última semana, ¿ya? Pero no va a tener el mismo valor las mismas transacciones que haya realizado hace un mes. No podemos comparar, a no ser que hagan un análisis, un estudio, pero eso ya va orientado a otra cosa. Entonces, también se habla de lo que es la caducidad de un sistema de protección. Entonces, tenemos que
ver hasta qué tiempo nosotros vamos a proteger ese activo y de ahí para adelante qué activo es importante de proteger. Siempre se debe mantener lo que es la confidencialidad o el secreto del dato. Y esto nos lleva a la fortaleza del sistema de cifrado que se pueda tener para proteger la información. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ninguna? Continuemos. En el punto 3 o una pregunta 3 a considerar de los principios de la seguridad, las medidas de control que podemos implementar para que se tenga un comportamiento efectivo, eficiente y al mismo tiempo que sean fáciles de usar y apropiadas para el medio en el que se está implementando. ¿Por qué decimos efectivo? Que funcionen en el momento oportuno. De nada me sirve una protección o un control si no me va a funcionar cuando la necesite. Eficientes, que optimicen los recursos del sistema. Por lo general, se tiene que tener en cuenta, no siempre, la inversión que se necesita para proteger a los recursos. ¿Sí? No voy a implementar un full servidor que me costó $500,000 y solamente lo voy a proteger a través de un proxy, digamos, o le pongo un antivirus que no sea de licencia paga, por ejemplo. O le instalo un sistema operativo que tenga licencia y sencillamente le craqueo, entonces no me va a servir, no va a ser eficiente. Apropiada. Las medidas de control, al ser apropiadas, tienden a que pasen estas desapercibidas para el usuario. Esto quiere decir que el usuario final, el que vaya a utilizar el equipo, el que acceda a los datos, mientras menos sepa de los controles que tengamos para salvaguardar su información, es mejor. Porque acuérdense que si bien uno de los grandes problemas que se tiene por la falencia que se tiene en el manejo de los sistemas de información es el usuario. ¿Sí? Pero adicionalmente se tiene que crear conciencia en los usuarios de lo que es la seguridad de la información. Esto implica que se le tiene que hacer conocer de manera sutil, si quieren ver, todo el proceso de la gestión de la seguridad. En la gestión de la seguridad entra lo que son los procedimientos, las políticas y las normas para proteger la seguridad. O sea, para proteger la información que ellos tienen a su cargo. Ahora vamos a hablar un poquito de los cibercriminales, quiénes son y quiénes, qué quieren, ¿no? Se habla de que los cibercriminales son movimientos sociales o que dan inestabilidad política, que dan como resultado lo que es el hacktivismo, ciberdelincuencia, ciberterrorismo, ciberespionaje y ciberguerra, entre algunos términos que podemos utilizar. ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos serían las infraestructuras críticas, como la energía, alimentos y transporte. En estas tres grandes áreas se ve lo que es el uso de los sistemas de información especializada, software especializado, que lleva a un control de todo lo que es de lo que es energía, de lo que es la parte del monitoreo, del control de lo que es los alimentos y los transportes, por ejemplo. Las administraciones públicas, acuérdense, si no más tengo, no estoy muy segura, hace unos 3 años, cuando se tocaba el problema del mar, cuando aquí Bolivia planteó una demanda a Chile por el mar. En esa época hubo bastante movimiento en lo que eran los hackeos comunes a instituciones públicas, ¿no? A servidores de las instituciones públicas como la Escuela Militar de Policía, si no me equivoco, o la Escuela Militar o la Escuela de Policía, una de dos, algunas organizaciones dependientes del gobierno, como, no me acuerdo si era el CEDES, que estuvo involucrado
en que ya no se podía ver, digamos, su página web institucional. Entonces, ahorita, en este momento, digamos, sí, ya han reforzado mediante la parte de la seguridad de la información en las administraciones públicas. Han visto necesario reforzar para proteger la información que ellos mismos manejan. Y también los objetivos pueden ser empresas, industrias, distribución, banca, seguros, sanidad y aquellas que presten servicios. Ya, entonces ellos pueden atacar a cualquiera de esos objetivos. Principales ataques entran lo que es la denegación de servicio, el robo de datos, el ransomware, que ha estado de moda hace bastante tiempo, el chantaje con ingresos empleados en la financiación de terrorismo, los chantajes a personajes o empresas o a los CEOs, a los gerentes, que de una u otra manera con el robo de su información a través de videos o que los hayan visto haciéndole seguimiento para no publicarlos, digamos, porque dañan su imagen de profesionales. El tráfico de personas, tráfico de armas, el tráfico de drogas, ¿ya? El web defacing y otros realizar por personas cercanas de la empresa, en empresas con ataques de robo de datos con fines de ciberespionaje, ¿sí? A ver, otra cosa, las amenazas. Bueno, ahora, hoy en día, digamos, con todo, como hemos visto que ha crecido el uso del Internet, las redes, los datos, los sistemas de información se han disparado. La amenaza no son solo los hackers. La falta de valoración de los activos y la definición de procesos críticos dentro de un negocio, de una organización, dificulta la implantación de medidas técnicas y organizativas con esto. A esto se refieren la creación de políticas, la creación de procedimientos, la creación de normas que me protejan la información dentro de una organización. También las empresas o las organizaciones no le dan mucha importancia, por tanto no invierten en lo que es la seguridad de la información hasta que le sucede algún imprevisto. Tenemos conocimiento, digamos que la mayoría de las organizaciones tienen abogados, ¿ves? Tienen su departamento legal, su área legal, o como quieran llamarlo ellos. Ellos son expertos en normativa laboral, mercantil, fiscal, para hacer procesos de cobros coactivos, qué sé yo. Pero estos abogados rara vez son expertos en derecho tecnológico o derecho informático o en los aspectos legales que tengan que ver con lo que es la parte tecnológica. Ahora, por otro lado, también tenemos la falencia que los departamentos de TI o de sistemas tampoco manejan esta parte legal. Entonces, los incumplimientos y las sanciones en lo que se refiere a la protección de datos y otras normativas que son habituales. A ver, yo les hago una pregunta, un cuestionamiento, para que vamos entendiendo. ¿Alguno de ustedes ha leído, digamos, cuáles son las condiciones de la prestación de servicios del WhatsApp? Yo leía, ingeniera, pero la de aceptación del Facebook, no del ¿Qué le WhatsApp, llamó pero la atención de eso? de que toda la información que uno compartía, la empresa tenía los derechos de poder hacer con ella lo que le convenga. Eso daba a entender una de las cláusulas. ¿Ya? ¿Alguna otra que le llamó la atención? Que, a ver, una más relevante. Bueno, esa era la que más relevante que me llamaba la atención. También otra de las propagandas que ellos podían utilizar tus datos para las empresas. Claro que después, años después, leí un artículo en el cual decían que habían modificado su política al respecto. Pero hace 10 años, lo que pasa es que yo tuve que hacer una aplicación utilizando ¿qué se llama esto? La API de Facebook.
Entonces ahí me leí todo eso. Y en el cual decía que podían utilizar tus datos daba a entender que podían utilizar tus datos para venderlos a otras compañías. No venderlos así, no utilizar la palabra venderlos, pero para lo que es marketing. Y en eso están involucradas las cookies y todo eso. Algo por ahí. Claro. Sí, en eso, por ejemplo, toda información que nosotros publiquemos, que nosotros compartamos en esta red social, al momento de subirla al Facebook, ya no nos pertenece. Dejamos de ser los propietarios de esa información. ¿Ya? Como nosotros tenemos la mala costumbre, ay, no, cuesta mucho, hay que leer, no nos gusta leer, a los que estudiamos ingeniería al menos. Pero también dice que si nosotros queremos denunciar o queremos abrirle un proceso legal al Facebook, tendríamos que hacerlo no me acuerdo ahorita, en una ciudad de Estados Unidos. Entonces, imagínense lo que implicaría eso. Las mismas políticas que tiene de uso el Facebook son parecidas a las de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, hay que ir a ver, digamos, eso obviamente lo ha hecho un abogado, no un ingeniero de sistema, un ingeniero informático, alguien que tenga experto en el manejo de las tecnologías de la información. Hay que tenerlo en cuenta. Ya no seríamos propietarios de la información que subamos al Facebook. Entonces, hay herramientas que a ver si podemos hacerlo en la parte práctica, que puedo yo utilizar para rastrear, digamos, si en algún momento otra persona que no sea yo está utilizando mi información confidencial para hacer algún requerimiento, para hacer, o en otra red social a nivel mundial. Si con mi foto, digamos, que pongo yo de perfil, están utilizándolo, qué sé yo, para hacer alguna propaganda o han creado un perfil falso. O sea, hay infinidad de cometer algún tipo de delito. Ahí entra lo que es la trata y tráfico de personas, de niños, al agarrar y poder colectar, digamos, personas que a través de las redes sociales para que trabajen y después se las llevan a otro país y hacen trata, tráfico de personas con objetos para que puedan vender su cuerpo, qué sé yo, prostitución. Ya en el caso de niños, lo mismo, venta de órganos, o sea, es bastante complicado la parte del uso, digamos, de las diferentes plataformas que existan para poder cometer un delito. Ya la escasa información y el poco conocimiento, la propia conciencia que tengan las personas o las personas en general favorece a lo que es una ingeniería social, que dijimos que era el arte de acercarse a una persona, conocerla, ya no solamente presencial, sino a través de las redes sociales, para sacarle información y poder utilizarla esa misma información para la comisión de un delito. La deslealtad de los empleados, el robo que provoca robo de información para entregar a la competencia. Ya, entonces sus planes estratégicos, planes de marketing, que hagan que la organización pueda fallar en sus estrategias, ¿no? Aquí vemos cuáles son las amenazas. Errores humanos. Pueden ser del área de tecnologías de información o el departamento de sistemas. Empleados descontentos, ¿sí? Porque no están conformes, porque, qué sé yo, llevan trabajando 10 años, no le han aumentado el sueldo, entonces genera un tipo de resentimiento o desconformidad. La competencia desleal, el no cumplimiento legal o contractual de los contratos que puedan tener dentro de una empresa, la falta de un plan de continuidad, ya la información insuficiente puede ser que no tengan el grado de licenciado ingeniero, pero hayan tenido los títulos de técnico, ya. Se necesita, digamos, tener el conocimiento para que puedan, o que tengan un conocimiento específico en ciertas áreas
de formación, la falta de medidas técnicas que se puede implementar para la protección de la seguridad de la información. Entonces esas son amenazas comunes que se puede dar en este ámbito. ¿Cuáles serían los impactos para que se dé un ciberataque, ya sea una organización? Ahí va el ejemplo de la organización. Se hace sobre la imagen. Pérdida de prestigio de la marca, pérdida de confianza del entorno, elemento que es muy considerado a la hora de escoger proveedores, en el caso de que sean empresas que prestan algún servicio. Pérdida del prestigio de marca, digamos, hace como 50 años se viene realizando, digamos, la pérdida de, una guerra entre marcas, por ejemplo, de lo que es Pepsi y Coca-Cola. Sí, porque Pepsi tiene otro sabor y Coca-Cola tiene un sabor, entonces ellos han intentado ambos grupos en desprestigiarse, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento cae, y si se pierde información sobre su receta, sobre su forma, sobre su agua que utilizan, ya es pérdida de la imagen. Sobre el negocio, la indisponibilidad de ofrecer el servicio en condiciones normales. Esto se da en organizaciones cuando ya ha sucedido alguna amenaza, no hay continuidad del negocio. ¿Ya? Entonces, si yo una empresa comercializadora de venta de repuestos, tengo yo un problema porque me hackearon mi base de datos o me hackearon mi página web y no puedo acceder a los sistemas de facturación y ventas, voy a perder porque ahora las ventas ya todos se realizan a través del sistema que se manda directamente a impuestos, ¿no? Entonces, no voy a poder prestar el servicio para lo que está orientada la institución o la empresa. Pérdida de datos, información acerca de las operaciones que se han realizado en un determinado momento, lo que provoca que exista una fuga de clientes, entonces quiere decir que el negocio se ve afectado económicamente por no tener correctamente o debidamente lo que es la protección de la información. Sobre el cumplimiento, que son sanciones derivadas por incumplimiento de normativas de privacidad. Esto se da por lo general en aquellas organizaciones que están reguladas por el gobierno nacional. Entonces, a entidades que están reguladas en Bolivia tenemos toda la parte bancaria que se encuentra regulada por la ASI, que es la Superintendencia de Regulación del Sistema Financiero. Entonces, ellos ponen las normas, ponen las leyes, ponen las normas y ponen los procedimientos que la banca tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces, si no cumplen con remisión de algún tipo de información, lo sancionan. ¿Ya? Así también el incumplimiento de contratos con clientes y proveedores. Si yo como organización he firmado algún contrato, tengo la obligación de cumplirlo. Si en el mismo contrato indican una cláusula por incumplimiento, entonces afectaría el no cumplimiento de los contratos entre clientes y proveedores. Posibles pleitos por daños a terceros. Entonces, esto se ve, si no protejo yo bien la información o los dispositivos que se encuentran en mi organización para la prestación de servicios, puedo tener algún pleito por daños a terceros. Sobre los activos, todos los activos se deprecian y así como hace rato dijimos, el dato es importante hasta que ya no es de importancia tiene un periodo de validez para la organización. La pérdida, lo mismo, de confianza con los proveedores o los financiadores que se pueda tener, con los tratos que pueda tener la organización, y la dificultad para entrar en más mercados y promocionar lo que la empresa o la organización realiza. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer? Ahí ya vemos la diferencia entre lo que es seguridad informática y seguridad de la información. En lo que es seguridad de la información, tenemos que es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger información, buscando mantener confidencialidad y la disponibilidad e integridad de la información. Hay otra definición que también van casaditos, que son dos puntos que son similares, pero no son lo mismo,
en lo que es seguridad informática. Es el área de la informática que se enfoca a la protección de la estructura computacional y de la información contenida o circulante. Entonces, son dos términos que se parecen, pero no son lo mismo, no significan lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, todo claro. Bueno, entremos un poquito y es lo último que vamos a ver el día de hoy, sobre cuáles son los pilares de la seguridad de la información. Se habla siempre de un cumplimiento normativo, o sea que tenemos que estar apegados a las normas, leyes que existan en el entorno, que hablen, que estén dentro del ámbito de la competencia de lo que es seguridad de la información. Tenemos que tener procesos de seguridad claramente definidos, tenemos que ser capaces nosotros como ingenieros también de poder crear estos procesos de seguridad. Tenemos que hablar porque es seguridad de la informática, que ya vimos qué era la seguridad informática, y tenemos que realizar una vigilancia de la seguridad que se va implementando, ¿ya? Entonces, no solamente es implementar una política de seguridad, sino que se tiene que tener un control de que esta política de seguridad está siendo cumplida dentro de la organización. No es solamente poner leyes, normas, establecer qué es lo que va, cómo se tienen que hacer las cosas dentro del manejo de la información, sino también se tiene que indicar cuáles van a ser en el caso de la falta, cuáles van a ser las sanciones que se le va a imponer al que incumpla con estas políticas, normas o procedimientos que se han implementado para lo que la seguridad de la información. Entonces, no solamente es implementar, sino también vigilar que se esté cumpliendo. ¿Sí? Para esto existen normas, digamos, que internacionales y hay buenas prácticas también que nos ayudan, nos guían más o menos qué información se debe proteger, cómo podemos protegerla. Entonces nos dicen, bueno, si tienen que proteger un servidor web, qué sé yo, háganlo a través del firewall. El firewall tiene que cumplir con ciertos requisitos, las políticas que se vayan a implementar también tienen que tener un determinado contenido, ¿ya? A través que ellos van actualizando estas normas también. Entonces se van actualizando, qué sé yo, cada 1 año, 2 años, cada 5 años, dependiendo, digamos, a lo que esté orientada esa norma. Sí, entonces hablamos de cuáles serían los pilares en lo que se refiere a la seguridad informática y eso sería, hasta ahí veríamos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? Ninguna, ingeniera. Bueno, hay dos cosas. Si no tienen preguntas, ¿se entendió todo o no se entendió nada? De todas maneras, la presentación la voy a subir, la clase la estoy grabando, intentaré subirla a la plataforma para que la puedan ver a posterior, porque ahorita tengo solo 42 conectados y son hartos los que están inscritos, entonces asumo que hay varios que no han ingresado. Consulta, el máximo de participantes por grupo es 5. ¿Podría haber algún grupo de 6 integrantes tal vez? Dependiendo sí, dijimos que sí podía haber más de 5, 6 como máximo. Ya en el grupo han ido colocando el número de grupo y los integrantes hasta donde tengo entendido. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, ingeniera, con relación al tema, estaba hablando de que la seguridad de la información es diferente de la seguridad informática. La seguridad informática implica asegurar la información y la seguridad de la información implica siempre implementar políticas de seguridad informática.
Sí, hemos dicho que un momento, por favor. La seguridad de la información es todo el conjunto de medidas preventivas y reactivas, ¿no ven? Es todo lo que se puede implementar para proteger la información, ¿no ven? Y la seguridad informática es justamente el área de la informática que se enfoca a la protección de la infraestructura y de la información. Entonces, dentro de lo que es la seguridad informática, hablamos hace un momento de lo que es seguridad física y seguridad lógica. Seguridad de la información, se habla más de lo que son las políticas, las normas y los procedimientos. O sea, cómo vamos a proteger, qué vamos a proteger, y cuáles son los pasos a proteger esa información. ¿Quedó claro? Sí, sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniera. Se podría Buenas decir que la noches. seguridad de información es como los derechos, ¿no? O sea, como un abogado, ¿no? Así que escribe un documento para que proteja la información, algo por ahí. Sí, porque recuérdense, mire, tomemos esto como un ejemplo. Dentro de una sociedad, toda la sociedad se tiene que basar en el cumplimiento de las leyes, ¿no ves? Si nosotros incumplimos las leyes, vamos a recibir algún tipo de sanción. Ya, sí, el ingeniero también tiene que ser capaz de crear una política de seguridad, solamente para la protección. Las leyes que crean nuestros gobernantes o los pensantes en la parte legal, lo crean para proteger, digamos, no crean una ley contra la trata y tráfico de personas. ¿Para qué? Para proteger la integridad de las personas, ¿no? Aquí se puede crear una norma que me diga cómo voy a proteger este dato, cómo voy a proteger el acceso, digamos, a un sistema de información utilizando un login y una contraseña. ¿Para qué? Para darle integridad a la información que se está manejando en ese sistema de información. ¿Ya? Eso más o menos vendría a ser lo que usted me está preguntando. ¿Le quedó claro? Sí, ingeniera, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, si no tienen más consultas, dudas, nos vemos el jueves en el horario de clase. Si hubiera algún inconveniente, por favor, yo les informo en el grupo de WhatsApp para que se puedan conectar o no conectar, previa anticipación. ¿Ya? Eso sería todo. Nos vemos en clase. Que tengan buenas noches.